Bien, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto que estén en esta primera conferencia del año de la Cátedra Ibn Khaldun de Estudios del Medio Oriente y África del Norte, con el tema de la conferencista, de la doctora Soledad Jiménez Tovar, titulado Le otro incómode, los uigures entre China y Asia Central. La intención de este tema, de tratarlo desde la perspectiva de la cátedra, es obviamente ampliar la discusión sobre los fenómenos relacionados con el mundo islámico en diferentes contextos que salen, digamos, de los parámetros convencionales, entre comillas, que asumimos de analizar el mundo islámico específicamente en sociedades plenamente islámicas. En el caso de los uigures en China, pues se sale de ese formato, pero nos permite entender en este caso la complejidad de fenómenos de la convivencia de diversas prácticas religiosas y culturales que, en este caso China, por el tamaño del país y también por el tamaño demográfico, pues nos ofrece opciones de entender esa complejidad de las relaciones. De ahí que desde la cátedra se asumió la necesidad de precisamente generar una discusión sobre este tema. Y de ahí la invitación que le hicimos a la doctora Soledad Jiménez Tovar, de la cual voy a dar en estos momentos una breve reseña de su carrera. La doctora Soledad Jiménez Tovar es profesora investigadora en la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Es latinoamericanista por la UNAM, graduada en el año 2006, sinóloga por el Colegio de México, graduada en el año 2009, y antropóloga social por el Instituto Max Planck de Antropología Social de Alemania, graduada en el año 2014. Sus temas incluyen las identidades colectivas, la memoria, las relaciones entre Rusia, China y el Asia Central entre los siglos XVIII y XX. Asimismo, es editora de varios libros colectivos, entre los que destacan Pertenencias Múltiples, Identidades Cruzadas, Nuevas Perspectivas sobre Asia Central, publicado en el Colmex en el año 2017, Pensamiento Social Ruso sobre América Latina, que es coantologado con Andrés Kossel, Claxo, Buenos Aires, en este caso, 2017, y asimismo es autora del libro Manifiesto Rusiano, Crónica de un Logocidio, publicado por Bonilla Artigas, en el año 2023 en México. En este caso, la transmisión que estamos haciendo por medio del Facebook Live de Estudios Generales y el canal de YouTube también de la Escuela de Estudios Generales, cualquier tipo de observación, pregunta, comentario que quieran hacer a la doctora Soledad Jiménez al final de la conferencia, ya vamos a tener el espacio para poder evacuar esas dudas que se tengan. Así que le cedo la palabra a la doctora Soledad Jiménez y le agradecemos mucho que haya dado el visto bueno para esta participación. Adelante. Agradezco mucho la invitación, bueno, a Esteban, que fue el que gestionó todo, y pues agradezco a la Universidad Nacional de Costa Rica que haya tenido la intención de hacerme esta invitación. La verdad es que tiene algunos años que no trabajo propiamente uigures, pero sí soy una especialista en el tema del Islam en China, los islames en China. Hay que hablar siempre en pluralidad cuando nos referimos a interpretaciones del Islam. Y bueno, permítanme compartir pantalla. Voy a hacer una primera presentación. Le decía hace un momento a Esteban que la idea que yo tenía era enlistar todos los temas que son necesarios tomar en cuenta para poder entender la complejidad de la problemática uigur en la actualidad. Eso va a hacer que mi presentación parezca un poco densa, porque también tiene además algunas pretensiones teóricas. Soy antropóloga, no puedo evitarlo. Ese es uno de los, es la cruz de mi parroquia. Y bueno, ya esperaré que después que de toda esta densidad que voy a mostrar, pues sea posible que tengamos una discusión una vez que termine la presentación.
Entonces voy a compartir pantalla y comienzo entonces con mi conferencia. Muchas gracias. En 2007, como joven estudiante de maestría en estudios chinos en el Colegio de México, comencé a investigar Xinjiang. El estudio de esta provincia en el noroccidente chino me enfrentó con una otredad diferente a la de los propios estudios chinos. O sea, para mí ya era un reto empezar a tratar de entender qué era este nuevo mundo que estaba yo investigando, la República Popular China, y de pronto con Xinjiang me topé con una realidad totalmente diferente a la que yo estaba investigando en mi propia maestría, a pesar de que se suponía que eso era parte del universo en el que yo me estaba metiendo. Xinjiang, pueden ver ustedes aquí el mapa y van a notar que las provincias que estoy yo mencionando, todas están en el noroccidente, y entonces varias de ellas van a aparecer en amarillo en este mapa, y hay algunas, sobre todo las del norte, que van a aparecer en rosa, pero bueno, eso se los digo de una vez para que puedan irme siguiendo dentro del mapa. Xinjiang, junto con Tibet, Mongolia y la región conocida históricamente como Manchuria, compuesta por una parte de la región autónoma de Mongolia Interior, así como las provincias de Liaoning, Heilongjiang y Jilin, están más emparentadas histórica y culturalmente hablando con el mundo nómada que ha habitado el norte desde tiempos inmemoriales, y que se ha complementado con los pueblos sedentarios más al sur en el desarrollo de relaciones de intercambio de bienes materiales que no eran accesibles en estepas, desiertos y montañas, donde vivían los nómadas, y en las zonas agrícolas donde vivían los sedentarios, ¿no? O sea, todavía no estoy usando ningún etnónimo y eso es a propósito. De momento quiero hablar nada más de esta complejidad de la distinción entre nómada y sedentario. La idea de Lechine como alguien con una cierta fisonomía, sin duda, por el epicanto, pliegue en los ojos que hace que esos ojos luzcan rasgados, que come con palitos chinos, que escribe con caracteres y que cree en el confucianismo. Es decir, la caricatura de lo que se nos ha vendido como una prueba irrefutable de una homogeneidad histórico-cultural, que en la última versión de esta narrativa tiene Samuel Huntington, uno de sus más recientes representantes. Es un tipo de caracterización que ha sido combatida en las décadas correspondientes a este siglo, y el debate desde América Latina ha sido muy fuerte a través de la categoría de culturalismo, ¿no? De Alejandro Grimson, y cómo justamente el pensar que las personas son de determinada manera inamovibles, solo con base a criterios culturales, es otro tipo de racismo, o está en la misma sintonía del racismo, pero no haciéndolo con atribuciones biologicistas, sino más bien este tipo de caricaturización que estoy yo señalando. En el caso de los uigures, bueno, tengo aquí esta foto. Este es un tandir, es un tipo de horno especial en el que preparan los uigures el pan, un pan que es muy apreciado en todo el Asia Central, y pues está bajo tierra, está eso debajo de la tierra, y después, una vez que ya se ponen los panes, se cubre con la tierra de nuevo, se sella, y así es como se preparan los panes en este tandir. Y eso me pareció que esa era la mejor entrada de los uigures a esta otra realidad con una cultura material sumamente diferente. El caso de los uigures, discutido bajo la óptica de las políticas de homogeneización poblacional en el Asia Central de las últimas décadas, me permite hacer un aporte, una raya más al tigre, decimos aquí en México, en la crítica a la visión huntingtoniana sobre China, para mostrar en cambio el potencial analítico de una visión decolonial en el estudio de la Chinidad, corriente que ha ganado espacio en los debates académicos de la última década bajo el término de los estudios sinófonos. El enfoque civilizacional en boga desde mediados de la década de 1990 y durante la primera década de este siglo, predominó en el estudio de las relaciones internacionales que siguió a la caída de la Unión Soviética en 1991. Mientras teóricos más liberales se dedicaron a preconizar el mundo unipolar
y de allí comenzaron a aventurarse en estudiar las transiciones del sur global hacia las democracias, con todo entrecomillado. Otras disciplinas, tales como la antropología o los estudios culturales, comenzaron a estudiar los efectos que tuvo, no en la política internacional, sino en las identidades desplegadas en la vida cotidiana en la región, donde ocurrió lo que en aquel momento se denominó la caída del socialismo. Grosso modo, es así como surge el post-socialismo como un campo de estudio que ha crecido exponencialmente en estos últimos años. En el caso de China, los estudios culturales se abocaron a partir del libro, de la publicación del libro El árbol viviente, el cambio constante, el cambiante significado de ser chino hoy en día, publicado en 1991 como un número especial de la revista Daedalus, y después en 1994 ya como un libro propiamente dicho por la Stanford University Press. Es un volumen colectivo coordinado por Tu Weiming, historiador del neoconfucianismo que ha influido profundamente en la cúpula política de la República Popular China, o RPC, en los últimos años, a matizar el sentido de lo que sería o no China. En la introducción a este libro, Tu Weiming nos narra la historia de una chineidad que no debería limitarse a la China continental, es decir, a la República Popular China, sino que debería de perseguir los pasos de los denominados chinos de ultramar. Así, durante los años 90 se expandieron los estudios sobre la China contenida en el mundo fuera de la RPC. Esto abrió un debate sobre si esas poblaciones serían o no una diáspora. Si en los años 90 no había duda de esa diasporeidad, es decir, que se asumía que sí habría un vínculo con un sentido del hogar perdido en el acto de emigrar. En la actualidad, los estudios sobre diáspora china se enfocan más hacia las condiciones particulares que la población de ascendencia china en el mundo debe enfrentar en condiciones locales, es decir, el racismo, la exclusión, los patrones de asimilación o de adaptación que dichas comunidades han tenido que enfrentar dependiendo de los flujos migratorios que los hubieran sacado de China. Es decir, que se ha diversificado muchísimo el estudio de esta diasporeidad. Desde la aparición del libro de Tu Weiming, entonces, la visión sobre China es una en la que todo el mundo es ya en sí misma China, como nos ha demostrado en su trabajo analítico Arif Tirlik, por un lado, o por el otro, también han derivado, se han decantado por la borradura metodológica de China y la chineidad como conceptos. Es la perspectiva de la borradura metodológica la que toman los estudios sinófonos. Y por lo tanto, bueno, es la perspectiva que yo estoy mostrando el día de hoy en esta conferencia. En una línea de leuciano-guattariana, influida por el concepto de literatura menor, los estudios sinófonos se plantean como el estudio de aquellas poblaciones que, escriban o no en chino, su literatura se considera como china en las sociedades locales en las que dicha literatura sea publicada. Las personas que, independientemente de su lengua materna, deciden o son obligadas a comunicarse en chino dentro o fuera de la RPC, así como los regímenes de lenguaje en torno a la lengua china en el mundo, en este caso como juegos de imperialismos lingüísticos complementarios o en pugna. Los estudios sinófonos también se ven influidos por el pensamiento caribeño, en particular de Edouard Glissant, quien define la creolización lingüística como la creolización cultural, la mezcla cultural en general, y con ello como un espacio de defensa por la diversidad y en contra de la homogeneización cultural forzada. En términos similares a las de los estudios sinófonos, los estudios rusófonos inaugurados por Naomi Kafi en el estudio de la literatura escrita en ruso por minorías étnicas en Kazajistán hacen lo propio en el estudio de la poscolonialidad de la ex-URSS. Así, un debate sobre la imperialidad china abrió una discusión mucho más amplia sobre las lenguas y culturas en el mundo postsocialista. En 2001 apareció un artículo de David Moore intitulado ¿Es el post del postcolonial, el post del postsoviet hacia una crítica postcolonial global? Este artículo, con el que se puede estar o no de acuerdo, abrió todo un debate sobre lo que habrían sido las políticas culturales socialistas como ingeniería social.
Por un lado, la URSS representó un experimento social de dimensiones ingentes, cuyo objetivo final era la creación del ser humano nuevo. Por el otro, este experimento social dio pie a muchas violencias hacia la población soviética. Dichas violencias incluyen movimientos poblacionales masivos en forma de deportaciones a centros de reeducación política, conocidos bajo el acrónimo de Gulag, o en forma de deportaciones de poblaciones enteras de Siberia, lo tenemos aquí en amarillo, aquí en este mapa, el extremo oriental ruso, de Rusia, que lo tenemos aquí en este color como magenta. El Cáucaso, que bueno, hay una parte del Cáucaso que tenemos aquí en amarillo que pertenece a la Federación de Rusia, y tenemos aquí también estos otros países que forman parte también del Cáucaso: Georgia, Armenia, Azerbaiyán. Y bueno, la región del Volga, que la tenemos aquí en esta parte amarilla. Entonces, de todos esos lugares hubo migración masiva que llegó principalmente a Kazajstán en los años 30, lo cual modificó profundamente la composición poblacional de ese país. Además, hubo una imposición cultural a través de las escuelas, siguiendo los criterios de la utopía a ser encarnada en la URSS en formación, la del periodo estalinista, es decir, la que va entre 1928 y 1953. Ay. Radica entonces en la lectura paralela de la ex Unión Soviética y la República Popular China un potencial metodológico enorme para hablar de la colonialidad socialista y con ello poder caracterizar los actuales imperialismos rusiano y chino que roban el sueño de no pocas personas en el mundo en la coyuntura que nos atraviesa. Tiempo es de comenzar a analizar el proceso en que los uigures fueron convertidos en una minoría, tanto en China como en el Asia Central. Había mencionado hace un poco el concepto de literatura menor usado por Deleuze y Guattari para caracterizar la obra de Franz Kafka. ¿Quién es ese tal Franz Kafka? Un judío de Praga que habla yiddish y escribe un alemán poco elegante, incluso repetitivo, pero con historias tales que imprimen su huella en la historia de la literatura mundial. La literatura menor es esa que no es elegante, que dista del preciosismo literario, que es incluso vulgar, poco pulida, literatura que no fue pensada para ingresar en canon alguno. Y allí precisamente es donde radica su fuerza, en la vitalidad del acto creativo. Kafka devino un escritor reconocido tras su muerte y solo tras la traición de Max Brod, su amigo, que se rehusó a cumplir la última voluntad de Kafka de destruir su obra y en cambio la publicó. Pero no toda la literatura menor ingresa al canon mundial, como ocurrió con la obra de Kafka. No obstante, no podemos decir que no entre a un canon, el canon de lo vulgar, de lo procaz, de la cultura popular, que tanto fascinó a Mikhail Bakhtin en su estudio sobre Rabelais. Es el espacio en el que la literatura menor se recrea y se reescribe. La lengua en que se crea la literatura menor es la lengua del vulgo, no es la lengua de las academias, es la lengua en la aplastante vitalidad de su oralidad, la lengua incorrecta, la lengua no reflexionada antes de ser emitida y ejercida. La literatura menor es la de la creolización, si traemos ese debate al vocabulario del martiniqueño Edouard Glissant. Los creolés en el francés son lenguas que surgen de la combinación del francés con las lenguas africanas de les esclaves transportadas hacia el Caribe. Una visión prescriptiva de la lengua pretendería la homogeneización de la manera en la que se hablaría el francés por el mundo, tomando como norma, por supuesto, la variante parisina. Como si a partir de mañana todos en América Latina tuviéramos que hablar como si fuésemos madrileñas. Defender los creolés, la lengua de cada quien, más allá de lo que digan las academias de las antiguas metrópolis, algo tan obvio para nosotros en América Latina, no es tan obvio cuando miramos la ecología entre lenguas en espacios de hiperdiversidad cultural como lo son China y el Asia Central. En el caso de la República Popular China, la lengua normativa es el putonghua, mal denominado, pero mejor conocido como chino mandarín. Vemos aquí en este mapa justamente en este color verde, como verde, no sé, verde militar. Esa es la zona en la que se hablaría
esta lengua, el putunhual, en la que se hablarían de hecho, varias lenguas siníticas. Ahí sería una región de toda una familia lingüística que pues nosotros desde la lejanía lo miramos como chino, pero eso allí es un universo completamente ajeno a las realidades lingüísticas que tenemos aquí en el continente latinoamericano. Y bueno, tenemos aquí en rosa, o estos tonos rosados, lenguas que son tungúsicas y que son túrquicas. Bueno, lenguas altaicas, la familia más grande es la altaica. Y bueno, tenemos en amarillo la parte, la gran familia se llama sino-tibetana, pero tampoco es que los chinos y el tibetano sean inteligibles entre sí. Entonces tenemos esta enorme diversidad que es muy difícil, en un país tan grande además, es muy difícil de administrar realmente. Y bueno, en el caso del Asia Central tenemos aquí el siguiente mapa. Hasta 1991, la lengua predominante era el ruso. Después, las lenguas de lo fueron las lenguas de las nacionalidades titulares, es decir, el kazajo, el kirguís, el uzbeco, el turkmeno y el tayiko. Las cuatro primeras, kazajo, kirguís, uzbeco y turkmeno, son lenguas túrquicas y la última, el tayiko, es una lengua persa. Hablar uigur en un espacio así es hablar una lengua minoritaria, no solo en términos del número de hablantes, sino también de las relaciones de poder en estos regímenes de lenguaje, en esta ecología tan particular que yo les estoy mostrando. Y bueno, si el mapa de China era muy diverso, el del Asia Central, o sea, no tiene comparación, nada más quiero que noten la cantidad de colores que hay. Sin embargo, sí hay una predominancia de las lenguas túrquicas, ¿no? Ya como un general. Y no confundir con el turco que se habla en Turquía, ¿no? O sea, estoy hablando de algo que es un poco diferente. Ahora entonces, debo finalmente moverme a la historia uigur para comenzar a hilvanarme argumentos sobre la minoritización de los uigures. Tendré que ir por partes para poder hacer una lectura paralela de la manera menos confusa posible. Empezamos con China y Xinjiang. El concepto geográfico que abarcaba no solo lo que ahora se conoce como Xinjiang, sino en general todo el Asia Central, era el de las regiones occidentales, Xi. Mientras esas regiones eran objeto de todo tipo de imaginaciones desde el reino del centro, Zhongguo, significado literal del nombre en chino de lo que conocemos nosotros como China, recordemos que había mencionado el enfoque civilizacional de Huntington, en cuya crítica esta humilde conferencista nada más es una en esta enorme lista de gente especializada que se ha mofado de la idea de la China homogénea en las tardes de café. Lo que podemos ver aquí en este mapa que es chino es esta parte en verde dentro de la República Popular China es lo que ahora se consideran las regiones occidentales. Empieza en el periodo imperial, realmente el concepto de región occidental es uno que se acuña alrededor del siglo III antes de Cristo. Aparece en los registros históricos ininterrumpidamente, siempre como una referencia geográfica. Y bueno, lo que en la actualidad en la República Popular China se tiene conceptualizado como las regiones occidentales, pues son sobre todo Xinjiang y Tíbet. Seguimos. El intercambio, el intercambio entre el Reino del Centro y el resto del mundo, entonces, se llevó a cabo en primera instancia por tierra, a través de varias rutas que cruzaban por el norte y por el sur del actual Xinjiang hasta converger en la ciudad de Kashgar y de ahí seguir por el resto del Asia Central. Este es el mapa de la actual provincia de Xinjiang. Kashgar está aquí, es aquí en el sur, ¿no? Es muy importante que no pierdan de vista Kashgar porque es uno de los corazones culturales del Asia Central. Es un punto importantísimo en el intercambio que hubo en esto que ha sido denominado desde el siglo XIX como rutas de la seda. Pero como zona de intercambio, en realidad eso allí lleva 2 milenios, ¿no?
Entonces, en sus más de 2 milenios de existencia ininterrumpida de intercambio, por estas vías de Xinjiang han transitado todo tipo de animales, alimentos, ideas, religiones, lenguas, que nutrieron tanto a China como al resto del mundo. Es decir, que no era el reino del centro, ni tampoco Europa, o sea, no era Roma en su momento. Los que eran clave en el desarrollo cultural de toda Eurasia, sino justamente estos asentamientos que va a haber a lo largo de el Asia Central, comenzando por Xinjiang. Xinjiang va a ser crucial en el desarrollo de este intercambio denominado rutas de la seda. Lo que los chinos denominaban regiones occidentales correspondía en Europa con el concepto de la Tartaria. En Europa fue el miedo a los mongoles del siglo XIII lo que empezó la curiosidad por conocer esa región del mundo. Nos cuenta en su trabajo Svetlana Gorshenina que es la Tartaria el antiespacio por excelencia, en función del cual los imperios circundantes, Rusia, China, Persia, se definieron. Le tártare debe entenderse como un genérico de le bárbare, en función de le cuales surgirían las imperialidades persa, china y rusiana y su idea de civilización. Soy civilizade porque no soy tártare. Hay una definición negativa de la civilización de estos espacios. En las imperialidades mencionadas, la Tartaria fue absorbida por Rusia y por China en varias ocasiones, de manera que el Asia Central, que era parte de la URSS, había sido colonizada antes por el Imperio Romanov hasta el siglo XIX, si bien la guerra de expansión comenzó desde el siglo XVI para absorber toda Siberia, toda el Asia Central, y bueno, el extremo oriental ruso también. Por su parte, ocurría también la expansión colonial del Imperio Qing, iniciada desde Manchuria, recuerden dónde estaba Manchuria, topónimo otorgado a este espacio por el etnónimo manchú. Los manchúes fueron la última de las confederaciones tribales nómadas que decidieron invadir China. Después de los mongoles, los manchúes fueron los segundos en absorber China dentro de un imperio con una corte nómada a la cabeza. Fueron los manchúes los que, una vez ocupado el reino del centro, decidieron comenzar a expandirse hacia las regiones occidentales, Mongolia, Tibet y Xinjiang. El sueño manchú era resucitar el imperio mongol. Para ello, las regiones occidentales eran fundamentales, pero esas provincias que recién mencioné hasta antes del siglo XVIII no habían sido parte del reino del centro, si bien tuvieron relaciones de intercambio muy complejas a lo largo de varios siglos. Y quiero que vean en este mapa, o sea, la Manchuria estaría justamente por aquí, y entonces noten que a final de cuentas, todos estos pueblos que yo les estoy mencionando entraron en la imaginación europea bajo el etnónimo del tártaro, ¿no? O sea, si les digo que los manchúes son pensados como tártaros, cuando digo mongoles, pues son tártaros, si digo uigures son tártaros, o sea, es una categoría genérica que es muy importante que no pierdan de vista eso, que el tártaro es una categoría genérica que lo que hace o lo que hizo en su momento fue invisibilizar una enorme diversidad lingüística, religiosa, cultural en esta zona del mundo. Xinjiang, que significa nuevo territorio, es el nombre que se le puso a esta última provincia en ser derrotada y colonizada por los manchúes, pero puesta bajo la administración burocrática de la gente del Reino del Centro. Y eso en el siglo XIX. Fue ocurrencia al mismo tiempo de la administración imperial manchú del Imperio Qing, denominar a esta gente, o sea, a la gente del Reino del Centro, que tenía esta administración burocrática a lo largo, que se había mantenido constante a lo largo de varios siglos, fue una invención manchú, una invención nómada, decirle a esta gente el etnónimo Han. Comenzar a utilizar el etnónimo Han para denominar a esta mayoría étnica poblacional, término que se sigue utilizando en la actualidad.
Después los Han lo abrazaron para sí, pero fue un etnónimo propuesto por la administración colonial. El Imperio Manchú, entonces, decidió tomar la forma de una dinastía imperial a la usanza del Reino del Medio, pero en términos administrativos eso no significa tampoco que se haya chinizado, porque ese es un debate también que está de todos modos en todas estas tensiones históricas que estoy mencionando. O sea, si el nómada viene y habla y trata con los chinos, entonces en una propuesta civilizacional, pues se harían chinos, ¿no? O sea, no habría manera de que no se asimilaran culturalmente. Ahora, la nueva historiografía que ha surgido en las últimas 3 décadas sobre tanto el imperio mongol como el imperio Qing es justamente que no, que hay una manera diferente de administrar colonial imperialmente estos espacios, considerando que son nómadas. Hay una lógica diferente y eso es algo que es muy importante que tomemos en cuenta cuando nos adentramos en la historia de esta región del mundo. Seguimos. Ay, perdón. No, volvemos acá. En todo caso, la visión desde Beijing era una muy clara: someter el norte de Xinjiang, porque eso implicaba esta parte de aquí, esta región de aquí, que no, esta parte de aquí es una zona muy pequeña, pero es estepa en el norte, Xinjiang. La idea era someter el norte porque eso implicaba terminar con con un clan que era descendiente directo de Chingis Khan, fundador del Imperio Mongol del siglo XIII, por lo tanto que tendría la legitimidad para haber reclamado el Imperio Qing si se asumía como una continuidad del Imperio Mongol del siglo XIII. Esto seguimos en el XIX. Ese clan también estaba luchando a su vez contra la expansión Romanov. Discutir entonces en torno a Xinjiang ayudó a ambos imperios a negociar las fronteras en común. El control de Qing sobre Xinjiang, sin embargo, no se consolidaría sino hasta 1881. Ojo, y eso es muy importante porque es un momento muy tardío en la historia de esta dinastía Qing. Es fundada, bueno, hay un debate, pero, o sea, los historiadores se dividen entre que habría sido iniciada esa dinastía en 1636 o bien, y hay muchos más adscritos a esta segunda fecha, en 1644. En todo caso, es mediados del siglo XVII. Y la dinastía va a caer hasta diciembre de 1911. Entonces, si yo les digo que es hasta 1881 que ya se consolida la presencia de Qing en Xinjiang, de verdad es un momento muy tardío. Le quedan 3 décadas al imperio para caer y para no volver a reconstituirse jamás. O sea, después de eso, China se va a convertir en una república. Entonces, mientras se cae el imperio y China transita hacia este periodo republicano en 1912, perdón, en Xinjiang, donde en el sur, o sea, si en el norte tenemos estepa, en el sur lo que vamos a tener en Xinjiang van a ser desiertos. La lógica espacial está subordinada pues a la disponibilidad de agua, es decir, los asentamientos humanos en el sur de Xinjiang son posibles solo en torno a los oasis que existen en ese desierto. Las ciudades oasis de Xinjiang han constituido en los 2 milenios de intercambio ya mencionados escalas cruciales en el tránsito terrestre por esta región del mundo. Las ciudades oasis de Xinjiang han sido el otro polo de cultura agrícola sedentaria, o sea, diferente a esta de la gente que ahora denominamos Han o chinos o como queramos llamarles. Es otro polo de cultura sedentaria. Eso también es muy importante, que no es un solo sedentarismo, sino que dependiendo del medio, entonces también hay varias maneras de ejercer ese sedentarismo. Y tampoco es un solo tipo de nomadismo. En realidad es muy complejo ese mundo que yo les estoy describiendo ahorita. Entonces, es en estas ciudades oasis que son este polo de cultura
que al tiempo que sí tienen una cultura sedentaria, agrícola, propia del desierto, o sea, muy específico, pues es una agricultura del desierto, no es la diversidad de frutas y verduras que uno puede encontrar en el sur de China, por ejemplo. Pero eso mismo hace que esta población sí sea sedentaria, pero que haya tenido históricamente hablando una vocación claramente comercial que requiere movilidad. Es en estas ciudades oasis donde viven los uigures actuales, al menos los que viven en Xinjiang, la mayoría, porque bueno, uigures hay en todo el país, pero en esta ocasión yo les estoy comentando un poco más sobre lo que ocurre en Xinjiang. En muchos de estos oasis no pasó gran cosa en términos de organización política a los modos europeos del periodo, pero en varios oasis en torno a la ciudad de Kashgar, o sea, acá en el sur, se fundó entre 1933 y 1934 la primera república del Turquestán Oriental, que fue rápidamente disuelta por caudillos militares con la aquiescencia del gobierno republicano. Una década después, en 1944, se fundaría la Segunda República del Turquestán Oriental en la región del Ili, el río Ili, y gracias al apoyo soviético consiguió mantenerse a flote y no correr con la suerte de la Primera República. Entonces, esta es la zona de la Segunda República, es la zona de la estepa, es una zona, o sea, la zona, es importante que yo mencione que es la zona de la estepa, porque entonces es una zona que fronteras políticas más, fronteras políticas menos, para la población transhumante de esa región, en realidad es parte de su territorio. Entonces, en la estepa hay una territorialidad kazaja, hay una territorialidad kirguís, hay una territorialidad mongola. Son territorialidades además que se traslapan entre sí, que no son contradictorias, pero que a veces también pudieron ser motivo de conflicto. Sin embargo, es allí donde esta población que habla esta lengua que ahora conocemos como uigur, y es muy importante porque durante varios siglos la categoría uigur entró en desuso, y ya es más bien hacia el siglo XX que se empieza a retomar la palabra uigur como etnónimo para designar a la gente que vive en esta región del mundo, pero entonces también eso abre una serie de debates que son muy complejos, y bueno, ya después si alguien en el auditorio tiene interés, pues podemos comentarlo en la sesión en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, la primera república sí es una experiencia del desierto, es una experiencia de esta población de acá, es una zona donde se practica un islam mucho más tradicional, mucho más emparentado con el islam persa. Y, y en el caso del norte, donde estaba la Segunda República del Turquestán Oriental, no hay tanto, el componente religioso no es tan determinante, no es tan relevante como lo va a hacer en el sur. Aún en la actualidad también se sigue manteniendo esta distinción entre un sur mucho más religioso, mucho más tradicional, entre comillas, o sea, con toda la especificidad que tiene el Islam en China. Eso es muy importante que no lo perdamos de vista. Entonces, en 1949, sin embargo, con la fundación de la República Popular China, el panorama cambiaría significativamente. Se envió, junto con un avión, o sea, se envió la invitación oficial desde Beijing hasta aquí, esta zona del Ili, para negociar las relaciones entre el Turquestán Oriental y la República Popular China. El avión que fue enviado con la invitación partió hacia Beijing, llevando dentro de sí a todos los dirigentes políticos de la Segunda República, pero jamás llegó. Después de varias décadas de haber sido independiente de China, y lo uso con todas las comillas porque en realidad no era parte de la República Popular, tampoco fue parte de la República de China, y solo durante 30 años
fue parte del imperio Qing. Después de haber sido independiente durante varias décadas de China, la población hablante de varias lenguas túrquicas, entre ellas la mayoritaria, pero no la única, era el uigur, y algunas lenguas persas, se vio sometida a la invasión de la República Popular China en algo que la historiografía oficialista denomina como la liberación pacífica de Xinjiang. En 1955, Xinjiang ingresó al sistema de autonomía regional étnica de la República Popular y se convirtió en la región autónoma uigur de Xinjiang. Ese es su nombre oficial. Haré un salto en el tiempo para reflexionar sobre el inicio diferenciado del periodo socialista, perdón, del periodo post-socialista. Si en el caso de la URSS habría una fecha común a los países provenientes de su desintegración y esa fecha común sería 1991, en el caso de la RPC, 1978 es el momento en el que comenzaría el postsocialismo. O sea, el postsocialismo empieza en diferentes momentos, en diferentes espacios también. Deng Xiaoping subió al poder en 1978, Mao había fallecido en 1976, y a partir de ese momento se estableció el plan de crecimiento que hasta ahora estamos presenciando. En lo económico, la primera etapa era la industrialización con miras a convertirse en polo de innovación tecnológica a fin de asegurar Hong Kong, Macao y Taiwán, de asegurar que Hong Kong, Macao y Taiwán estuvieran bajo control de la República Popular China, por un lado. Y por otro, en términos territoriales, también entró en la agenda de Deng Xiaoping consolidar el control sobre las zonas de autonomía regional étnica. De hecho, la primera ley que se gestó de la primera ley de autonomía regional étnica que apareció fue hasta 1984, a pesar de que desde los años 50 ya se había decidido que se iba a optar no por un sistema federal como había ocurrido con la Unión Soviética, sino que se iba a optar por un sistema centralizado combinado con, o sea, decisiones todas tomadas desde Beijing, pero combinadas con este sistema de autonomía regional étnica. En todos esos años, Xinjiang fue considerada como una especie de periferia. Eso cambiaría con este nuevo siglo. Durante el mandato de Hu Jintao, que estuvo en el poder entre 2003 y 2013 al frente de la RPC, comenzó una iniciativa de desarrollo de las regiones occidentales que proyectaba infraestructura que conectara el interior con la costa. Ahora, quiero que noten, les puse este mapa así grandotote porque les permite ver el panorama general, aunque yo estoy hablando de un espacio, fracciones muy pequeñitas de todo esto que estamos viendo aquí. Entonces, lo que se hizo durante Hu Jintao es lo que vemos dentro de las fronteras de la República Popular China, ¿no? O sea, y sobre todo era la conexión Xi'an, aquí está Xi'an, Urumqi. La actual capital de Xinjiang, que está en el norte, ¿no? Y una vez conectado con Urumqi, que parecía un sinsentido, o sea, ¿para qué estás construyendo carreteras que lleguen hasta Urumqi? Si a nadie le importa Urumqi y está en medio de la nada, pues, ¿no? O sea, no pareciera que tuviera un sentido, pero la percepción de dicho programa promovido por Hu Jintao cambió cuando en 2013 Xi Jinping lanza el programa denominado como la Franja y la Ruta, también conocido como la Nueva Ruta de la Seda, que hace un uso muy creativo de nociones que tienen que ver con el pasado imperial de China para justificar la inversión en infraestructura en el Asia Central como una manera de asegurar Xinjiang, construyendo más allá de sus fronteras y así poder cuidar dichas fronteras desde adentro y desde afuera. Algo que analizábamos en un artículo que escribí en coautoría con Martin Lavichka, un colega de República Checa, era que hacíamos un comparativo, perdón por mi mexicanocentrismo, ya
no puedo evitarlo, vivo en México. Pero algo que se planteaba con las fronteras mexicanas es que en realidad eran fronteras elásticas de los Estados Unidos, ¿no? O sea que de alguna forma la frontera de Estados Unidos había migrado hasta Chiapas. Entonces, algo que nosotros planteábamos en el caso de la franja y la ruta en el Asia Central, era que con esto la República Popular China expandía, hacía elásticas esas fronteras que tenía. Entonces, para cuidar la frontera entre Xinjiang y Kazajstán, en vez de esperar a que venga alguien desde Kazajstán a lanzar un atentado, pues mejor le ayudas para el desarrollo a Kazajstán. Estamos muy acostumbrados a este tipo de dinámicas en América Latina, creo que es bastante obvio, ¿no? O sea, le ayudas en su infraestructura, en su economía a Kazajstán y a Kirguistán, y es una manera de asegurarte que pues tu frontera está defendida más allá de tu propia frontera, ¿no? Pero bueno, como podemos ver en este mapa, pues no solo era Xinjiang y no solo era el Asia Central, sino que vemos que hay todo hay una expansión hacia todo el mundo de esta infraestructura comercial de servicios que le permite, que le da muchísimo poder y un potencial económico increíble y de dominación colonial a la República Popular China. Ajá. La retórica de las rutas de la seda han hecho que las ciudades oasis de Xinjiang se conviertan en destino turístico para los Han, quienes miran en los uigures a ese otro exótico, diferente, ajeno de la norma. Tenemos aquí un par de fotos de Kashgar. Con los planes para atraer turismo vinieron la demolición y reconstrucción de Kashgar para hacerla segura, así como un código de vestimenta aceptable, higiénico, bonito, eran las palabras que se utilizan en chino, para la población local. En el caso de los hombres, con la barba afeitada, y bueno, en la medida de lo posible, evitando usar cualquier elemento que pueda considerarse religioso. Y en el caso de las mujeres, sin velo o con un velo muy discreto, que no se cubra y que no cubra la cara, ¿no? Después llegaron los centros de reeducación política, en los que se tortura gente de todas las etnicidades, pero todas ellas son musulmanas, obligándoles a hablar en chino, a repetir hasta el cansancio lemas del partido, en pésimas condiciones sanitarias, donde además se les da formación profesional para la industria del turismo. Es decir, que no sabemos cuánta gente es, el caso de cuánta gente es eso, pero mucho del personal de servicio de la industria turística en Xinjiang podría ser catalogada como mano de obra esclava al servicio del Gran Han. Y bueno, si queremos volver a un código huntingtoniano, ¿qué sería esto? ¿Como el confucianismo aplastando al Islam? ¿Será que es así de sencillo? Me parece que funciona mejor el estudio desde la minoritización que señalaba yo al inicio de esta plática. Acabo de reseñar un proceso ya en el periodo socialista, un proceso que tomó 7 décadas. Permítaseme agregar un par de datos más sobre las condiciones e implicaciones de que Xinjiang sea una región autónoma. El requisito para poder adquirir autonomía es que el 50% más 1 sea población no Han. En 1949, los Han representaban menos del 10% del total y el resto eran mayoritariamente uigures, aunque hay una decena más de otras minorías étnicas que están viviendo allí. Si según el censo de 2020, la población Han representaba el 42% del total, frente al 45% de los uigures, y el restante 13% correspondía a otras etnicidades. Esa es una situación que en los siguientes años nos va a dar mucho de qué hablar sobre Xinjiang, porque si los uigures ya no son el 50% más 1, eso querría decir que como provincia ya no puede haber una región autónoma uigur de Xinjiang. Entonces se convertiría, eso implicaría que tendría que convertirse en la provincia de Xinjiang
con prefecturas autónomas, por ejemplo, ¿no? O sea, unidades administrativas más pequeñas, algunas de ellas, como podemos ver en este mapa, de hecho, por eso quería yo mostrarles este mapa el día de hoy, podemos ver que además espacialmente hay una composición bien particular. El norte, o sea, el norte es donde tenemos la mayor cantidad de población Han. La zona donde vive, o sea, quiere decir que la población Han creció o se estableció a costa de las territorialidades nómadas que todavía estaban presentes en Xinjiang a mediados del siglo XX y que ya no existen. Y bueno, el sur sigue siendo una zona principalmente uigur. Entonces, si nos atenemos nada más a este mapa por composición étnica, dependiendo de las regiones, de hecho, quizás lo que vemos en azul es lo que se convertiría en la nueva región autónoma uigur de Xinjiang. Y tendría que haber aquí algunas prefecturas, ¿no? De hecho, estas son prefecturas, o sea, dentro de Xinjiang también hay otras zonas que son autónomas y los asentamientos kazajos en particular son cuantiosos en cuanto a extensión territorial en comparación con el espacio en el que habitan otras minorías étnicas, ¿no? O sea, que son viven de una forma mucho más dispersa. Entonces, aquí va a haber un cambio que todavía no sabemos qué es lo que va a decidir el gobierno de la República Popular China. Y bueno, este nuevo dato es del censo de 2020, entonces habrá que ver una vez que pase la crisis sanitaria, qué es lo que van a hacer con Xinjiang. Y bueno, además de eso, tendríamos que ver cómo es que se va modificando la percepción que existe de los propios uigures en toda la región. Es de esta manera que los uigures convertidos en una minoría numérica y simbólicamente hablando en su propio territorio tendrían que pues, voltear los ojos quizás a otro lado, ¿no? O sea, si yo trato de mirar este proceso gradual, pero ininterrumpido de etnocidio, pues me preguntaría qué pasa si me muevo hacia otro lado, ¿no? O sea, si así es la situación de los uigures en China, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Asia Central? Donde hay también una mayoría musulmana, igual que en Xinjiang, y donde hay también una mayoría turcófona, ¿no? O sea, como quizás allí encontrarían un poquito más de apoyo, ¿no? Allá los uigures tampoco son vistos como iguales porque están emparentados en el pasado con clanes que son comunes con uzbecos, pero estos clanes eran rivales con los clanes de los cuales provienen kazajos y kirguises. O sea, el tema de las enemistades históricas aquí también es algo bastante peliagudo. Más aún en el caso de Kirguistán, el nuevo nacionalismo tiene una retórica que se ha basado en Manás. Manás es un poema épico del siglo X, en el que se cuenta la historia de kirguises del siglo X que se defienden en una guerra en contra de uigures del siglo X y chinos del siglo X aliados entre sí. O sea, es a partir de este registro del siglo X que empieza a gestarse una idea de la patria histórica que ha sido defendida a lo largo de los siglos por parte de los kirguises. Y bueno, aunque los uigures no son vistos como chinos en Kirguistán, sí son vistos, sin embargo, como enemigos históricos, ¿no? Y ese es un problema. A estos odios históricos se suman realidades administrativas, como la conveniencia de tener un pasaporte de la RPC para poder comerciar en el Asia Central, donde los uigures tienen familia con la que se han mantenido en contacto a pesar debido a, quizás gracias a
los constantes ires y venires a través de la frontera entre la República Popular y la Unión Soviética, de forma que ya pertenecen de una manera casi natural a redes transnacionales de comerciantes a pequeña escala, porque esa ha sido históricamente una de las profesiones a las que se han dedicado los uigures. Ajá, y entonces esa ventaja comercial que tienen también ha dado pie a que se gesten no pocas envidias. La idea de que, bueno, ¿por qué le está yendo bien a esta persona si ni siquiera es del país, ¿no? O sea, y ojo, porque desde los años 90 los nacionalismos en la zona que había sido la Unión Soviética crecieron de una forma que es bastante peligrosa para aquellas personas que no pertenecen a las mayorías nacionales. Ante esto, en general, los uigures buscan llevarse bien, pues, o sea, tampoco es que haya un nacionalismo exacerbado, ni tampoco es que sea real el miedo a cualquier movimiento separatista, como han planteado, sobre todo después del ataque a las Torres Gemelas en 2001, han planteado las autoridades de la República Popular China como una justificación para toda esta represión política que se ha hecho sobre la población de Xinjiang. Pero lo que ocurre en la RPC también está afectando la percepción local dentro del Asia Central. No solo uigures, sino en general los musulmanes son enviados a estos centros de reeducación política. Algunos logran salir y de inmediato se van a Kazajstán. Kazajstán está siendo un centro importante de llegada de personas que llegan huyendo de estos centros de reeducación. Y bueno, no solo son uigures quienes son víctimas de esta represión política, sino que también kazajes, kirguises, etcétera, ¿no? O sea, es un tema de alianza entre musulmanes, ya que es bastante evidente que es por el tema del Islam que se está llevando a cabo esta represión política. Y todo el Asia Central, sobre todo, bueno, además de estos centros en Xinjiang, en el resto del Asia Central, sobre todo en Kazajistán, pues también va creciendo el miedo porque está llena de proyectos de infraestructura de la RPC, más la inversión china en petróleo, más la industria de construcción de empresas chinas que venden departamentos carísimos construidos con materiales de pésima calidad, más los institutos Confucio y la necesidad de aprender chino para poder conseguir un mejor trabajo. La otra lengua imperial, el ruso, está perdiendo también esta utilidad entonces y está ganando terreno el chino como una lengua que es útil en esta región. De momento eso no importa porque Rusia y China de momento siguen siendo amigas, pero bueno, veamos cómo esto quizás se modifica en los siguientes años. Pues muchas gracias. Lo dejo aquí en este momento y estoy pendiente a las dudas que puedan surgir. Perfecto, muchas gracias a Soledad por la conferencia, muy detallada, muy densa, definitivamente. Son muchos elementos los que hay que tomar en cuenta para finalmente entender esos procesos que están viviendo los yugures, en particular para el caso de China, en función de estos. Es muy interesante, digamos, que el proceso viene de una transformación cultural y de una transformación material, ¿verdad? De infraestructura, es decir, es un proyecto demasiado amplio que China no está buscando dejar, digamos, como espacios sin tocar, si se quiere, desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Como puntos ciegos, si se quiere, de la dinámica que perjudique desde la perspectiva del sistema político, en función de encontrar esos núcleos, ¿verdad? Que le dé autonomía, digamos, a los diversos grupos en función de cómo operan a nivel cultural y obviamente a nivel del ejercicio del poder propiamente, considerando que Xinjiang era una región autónoma, ¿verdad? Y que parece que China entonces quiere darle otra connotación completamente. Entonces, mientras esperamos preguntas o comentarios a través del Facebook Live o de YouTube de Estudios Generales,
yo te quería hacer la pregunta, por ejemplo, en función del Islam, eh, digamos, si hay una pretensión de transformación cultural, entonces, digamos, todo el elemento ideológico que viene es de lo que propone el partido, ¿verdad? Pero entonces las prácticas que son cotidianas, que imbrican no solamente la propia creencia religiosa, sino, digamos, las prácticas gastronómicas, por ejemplo, o la parte más, si se quiere, estética, ¿verdad? En función de ritos o de actos culturales en concreto. ¿Cómo hace China para enfrentar eso? Sabiendo la gente que lo que pretende China es enfrentar y coartar la propia creencia religiosa que está imbricada en esas otras prácticas. ¿Cómo intenta China resolver eso? Sí, bueno, había yo mencionado que en la limitación a la vestimenta se supone que no se daban argumentos de carácter religioso o de carácter cultural, sino que se daban argumentos de carácter estético, ¿no? O sea, como que se ve más bonito para los turistas, o sea, como de cómo, o sea, ¿cómo crees que vas a poder andar todo barbón por la calle cuando vas a la mezquita? Se nos van a asustar los turistas, o sea, esta idea de que hay que mostrar, hay que exotizar ese Islam, o sea, en general la presentación de las minorías étnicas en la República Popular, o sea, no solo afecta esto a los uigures, es esta típica representación en la que están todos sonrientes, tienen los trajes exóticos y las danzas y los cantos, o sea, toda esa parte folclórica en realidad es promovida por el socialismo, o sea, fue promovida en el caso de la Unión Soviética, eso es algo que influyó también en la manera, en la ingeniería social de la República Popular China, y es la idea de que las culturas locales deben ser promovidas siempre y cuando sean, y esta frase la vas a encontrar en mucho de la literatura, nacionales en forma, pero socialistas en contenido. Entonces, la idea es que tú puedes ser todo lo folclórico que quieras siempre y cuando no contradiga los lineamientos del partido. Y entonces, la única manera de lograr eso es que el propio partido te diga que de tu folclore es lo que deberías preservar. Eso ha entrado de todos modos en algo de tensión porque hay unos poemas tradicionales que son cantados, bueno, hay mucho de oralidad en la manera de preservar la cultura en esa región del mundo, son los mukam. Son 12 poemas en total. Y bueno, como tradición oral hay varias versiones de estos mukam. Sin embargo, los mukam, desde la perspectiva uigur, los mukam son una fuente muy importante de historia uigur, ¿no? Y hay toda una academia uigur desde Xinjiang que había estado justamente mostrando que las propias, o sea, que así como la historiografía de la República Popular China ha mostrado que Xinjiang siempre ha sido, es y será desde el Big Bang hasta el final de los tiempos, parte de la República Popular, también está en la contranarrativa, ¿no? De que mira, pues aquí está el MUCAM, aquí están tus propias fuentes chinas y aquí están, o sea, un trabajo muy pormenorizado de rastrear la historia de Xinjiang justo todos esos siglos atrás, ¿no? Todos esos milenios atrás, porque es la cultura que hay en estos oasis es igual de compleja, igual de antigua que esto que conocemos como la civilización china, lo que sea que eso signifique, ¿no? De esta manera hay una selección, o hay dos selecciones diferentes de elementos culturales a resaltar. Una es la uigur, que justamente muestra incluso la indigeneidad, ¿no? de los uigures en esta zona, y otra que es la más oficialista, que justamente busca, no sé, uno de los contraargumentos inmediatos ante el uso de las fuentes chinas para demostrar la presencia uigur en Xinjiang desde hace 2000 años, es que pues son fuentes chinas. Por lo tanto, pues los chinos ya estaban desde antes, ¿no? O sea, así de simplista como lo estoy diciendo,
pero es un tema de debate también muy peleagudo entre arqueólogos y entre historiadores, ¿no? Justo, o sea, con esta escasez de fuentes del pasado, pero con esta tendencia tan fuerte, tan politizada de utilizar un pasado tan antiguo como justificación de un estado de cosas actual. Sí, entonces es como una especie, es un laboratorio incluso, podríamos decir, etnológico que se está ejerciendo y a partir de este caso del ejercicio del poder propiamente que el partido, la República Popular China está estableciendo. Entonces, claro, con eso, con lo que estabas explicando, eh, se me venía a la mente, digamos, como esta pretensión de los estados modernos de que la atención desaparezca de la narrativa o que la atención siempre tenga un elemento externo en esa narrativa, ¿verdad? Que la narrativa prácticamente funcione siempre inmutable y entonces sí, lanzar hasta, como decías, el Big Bang, la pertenencia a algo y entonces eso, digamos, provoca una especie que a mí me gusta llamarlo como una etnología retroactiva, ¿verdad? Que como que de un momento a otro le puedo crear un artefacto, digamos, cultural, aunque haya una expresión concreta en la cultura que podamos ver que existe, pero entonces se le traslada, digamos, una interpretación prácticamente vaciando su propia dinámica compleja a través del tiempo, ¿verdad? Entonces eso me parece, digamos, un elemento muy fuerte, digamos, cuando uno analiza y que ocurre, digamos, en un contexto como el de China, conociendo nosotros, digamos, a partir de la enorme producción que hay sobre China, de, la, de las capacidades, digamos, de control que llega a tener el proyecto político como tal, en comparación a otros, y que, digamos, en el caso de China lo estamos viendo que es como en la segunda mitad del siglo XX, en realidad, porque fue en los últimos 30 años de la última dinastía donde en realidad están los primeros asentamientos de control político, de pretensión de control político. Eso me parece fundamental tomarlo en cuenta. Sí, claro, Aquí, sí. Ajá, ajá, ajá. sí, adelante. Bueno, solo quería apuntalar un poquito más. Por eso es que este argumento de los estudios sinófonos y analizar entonces la colonialidad cultural o la colonialidad del proyecto cultural de China como un imperio, la República Popular China, este neoimperialismo que está Uh -huh. tratando de establecer la República Popular China. Por eso me parece tan relevante el potencial analítico que tiene, porque justamente más allá de las consideraciones geopolíticas, nos habla de juegos de poder metidos en la vida cotidiana de los ciudadanos de la República Popular. Exacto, sí. Bueno, aquí tenemos una primera pregunta que nos hace la profesora de la Escuela de Estudios Generales, Flor Eugenia Solano Montenegro, que le agradecemos mucho la pregunta, que felicita, bueno, a Soledad por la exposición. Nos dice, deberé reescuchar y analizar su brillante exposición. Son muchos elementos necesarios de considerar. Me interesa saber, en complemento con lo preguntado en este caso por mí, ¿cuál es la respuesta de la población uigur? Es decir, ¿tienen organizaciones políticas que luchen en contra de la represión política? Uy, sí, pero fuera de Xinjiang. O sea, desde que realmente es justo en el periodo postsocialista que empieza que hay o sea, en los años 80 más hacia los 90 empieza a haber ya una defensa de Xinjiang. Hay una mujer que se llama Revilla Kadir y ella es considerada como el Dalai Lama uigur o el equivalente al Dalai Lama, pero para Xinjiang. Ella era una empresaria en Xinjiang, y bueno, desapareció su hijo y lleva muchos años luchando por recuperar a su hijo y se convirtió también en un símbolo justamente de todas las privaciones de las que han sido sujetos durante todas estas décadas. Pero realmente es o sea, después de 2001, cuando ya algunas organizaciones uigures fueron declaradas como asociadas con Al Qaeda,
Ok. Allí realmente, o sea, a partir, en lo que va de este siglo, lo que ha ocurrido es que se ha ido haciendo cada vez más rígido el control de Xinjiang. Y entonces la defensa de Xinjiang ocurre desde el exilio. Son los exiliados uigures en Alemania. El movimiento en Alemania, en Múnich, es muy importante, de los uigures, también en Londres y también en Canadá, en varias ciudades de Canadá. En Ujú. Estados Unidos también hay, de hecho, el Congreso Uigur, pero, pero desde adentro, o sea, desde adentro realmente es muy difícil resistir a la República Popular porque no empiezan llevándote a ti, sino a tu familia, ¿no? O sea, digo, estamos, Ujú. no es el caso de Costa Rica, pero en América Latina también tenemos toda esta guerra sucia y bueno, allá es Sí. guerra sucia, pero a la China además, ¿no? Entonces, bueno, sí, afuera sí, en Australia también hay un movimiento importante de organizaciones uigures, este, y ya, o sea, en general creo que esos son los polos más importantes. Sí, que ha sido población que se ha visto forzada a migrar o ha buscado migrar, digamos. Los podríamos Sí, plantear como sí, exiliados en este caso. son exiliados, Ok. son exiliados. Sí, yo creo que la gente que está llegando, eso no lo sé, tendría que ir a Kazajstán, pero en la actual coyuntura es un poco difícil viajar a esa región del mundo, Ujú. pero yo creo que la gente que está llegando directamente desde Xinjiang hasta Kazajstán, como esos, yo creo que llegan como refugiados políticos. Ok. Que es diferente el estatus a ser exiliado, Exacto, ¿no? O sí. sea, esta gente que está desde Alemania, desde Australia, desde Estados Unidos, desde Canadá, son exiliados. Y en el caso de la gente que está, o sea, la población de a pie, ellos más Ujú. bien sí están llegando como refugiados. Como refugiados. Sí, la profesora Flor Solano también pregunta, me interesa mucho también conocer más los elementos que fundamentan su interesante perspectiva de la minorización de los, en este caso, los uigures, digamos. Teóricamente, Ujú. ¿cómo lo establecerías? Bueno, mencioné, o sea, un texto fundamental sin duda es este de Deleuze y Guattari de Kafka para una literatura menor. Pero allí sin duda es Edouard Glissant, o sea, es el pensamiento de Edouard Glissant, que él mismo es deleuziano y justamente lo que va a hacer Glissant en toda su obra, yo recomendaría en particular el libro de El discurso caribeño y bueno, la poética de la relación, así como puntos de entrada, pues, para el Ujú. pensamiento de Glissant. Y lo que él hace sí es ya ver todo este componente, o sea, cómo está el hecho de subordinar, de poner en segundo término una cierta producción intelectual, es Ujú. también es una jerarquización que se hace también en términos sociales. ¿No? Y entonces, o sea, lo que hace Glissant es que nos abre todo ese mundo de todas las implicaciones sociales y también identitarias, ¿no? O sea, podemos y pensar eso tanto en identidades personales, individuales, como identidades más bien colectivas, ¿no? O sea, lo que hace Glissant es explorar justo cómo esta subordinación es muy fanoniano Glissant, cómo esta subordinación justamente modifica la manera en la que se generan las relaciones sociales. Yo creo que esa es mi línea definitiva de cómo se aplica la minoritización. Ahora bien, ya pensando en el Asia Central, desde esa perspectiva mucho más sociolingüística y combinando así con pensamiento caribeño y eso, bueno, eso es algo que pues, lo he hecho yo, pues, o sea, va a salir, ya está en prensa mi libro del manifiesto rusiano, también tiene una serie de consideraciones, Ok. teóricas sociolingüísticas que quizás le pueda ser relevante. Envío la información una vez que el libro ya está a la venta y bueno, Ujú. podemos hacer una discusión después, si ustedes quieren, más adelante del libro. Sí, hay como un elemento transversal, ¿verdad? A partir de esa formulación que haces digamos, de considerar la reflexión de Glissant a partir de la experiencia caribeña, pero que sí, digamos, que es un proceso de minorización que se le hace a una cultura prácticamente haciéndola difusa, ¿verdad? O incluso
como artefacto cultural identificable que simplemente se utiliza en un contexto de laboratorio etnológico, ¿verdad? Pero no tiene Sí, no pretende una trascendencia de la perspectiva del ejercicio del poder que se le hace sobre ella. no, y eso es lo fascinante, porque cuando uno, o sea, yo llevo muchos años de experiencia de campo en el Asia Central, y una narrativa que uno se encuentra muy a menudo, esto ya, o sea, ya no son uigures, sino ya es más bien como que el panorama general, una Sí, narrativa que uno encuentra cuando habla con la población turcófona de diferentes etnicidades, ¿no? O sea, en Kazajstán hay más de 100 etnicidades, por eso ni siquiera digo nombres concretos, etnónimos concretos, porque es demasiado amplio, demasiado sí. extenso. Pero sí hay una nostalgia, romantización, claro, pero bueno, una nostalgia de ese pasado presoviético en el que cada quien podía hablar su lengua turca y no se entendían 100%, pero más o menos sí. Ujú, Que yo, bueno, cuando yo estaba allá siempre lo ejemplificaba como una fiesta en la que pones a un montón de latinoamericanos, ¿no? O sea, si cada quien hablara su propia variante del castellano, probablemente no nos entenderíamos. ujú, Necesitamos recurrir a un español estandarizado. Entonces, en ese caso, Glissant lo que está diciendo es, nos hizo daño la estandarización. ¿No? O ujú, sea, éramos libres, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? ¿Cuánto daño nos ha hecho el Estado en esta homogeneización que ha hecho en nosotros? Y ahora ya ni siquiera es el Estado, o sea, ya es el capital, ¿no? O sea, de una forma ujú. muy retorcida, y eso es algo que puede encontrar, o sea, que describe Glissant para el caso del Caribe y todas estas movilidades forzadas, pero que también podemos tender puentes comparativos con el caso del Asia Central, justamente por esta generalidad, o sea, esta falta de definición de las cosas bueno, en el caso de Glissant lo defiende como derecho a la opacidad, que las cosas no tienen que estar plenamente definidas, que no tienen que ser totalmente claras, que no tienen que ser Ujú, unívocas, en contra de las definiciones unívocas. Entonces, la idea del tártaro, la idea de la tartaria como un espacio sin univocidades, donde uno puede hablar cualquier cosa, creer en cualquier cosa y de todos modos seguir siendo un tártaro. O sea, de alguna forma eso se parece al tipo de utopía que nos está planteando Glissant en su obra. Pero mientras en Glissant es utopía de algo que estaría bien que ocurriera, ajá, en el caso del Asia Central es una nostalgia de algo que se supone que alguna vez pasó. ujú, exacto, sí. ¿No? O sea, y eso es lo fascinante de hacer esta lectura cruzada de, de regiones, ¿no? De Claro, pensamiento social. sí, exactamente, porque estaba pensando a partir de esta formulación que hiciste de cómo pensar los futuros y cómo pensar los pasados, ¿verdad? Y esa digamos, línea tan débil entre la cuestión de la temporalidad, de cómo pensamos un presentismo hacia el futuro o hacia el pasado, y en el caso, digamos, de Asia Central, como lo planteas a partir de tu experiencia en los estudios de campo, de esta añoranza, ¿verdad? Hacia un pasado que no sabían que lo habían tenido, digamos, que no sabían y que lo perdieron, digamos, que es la noción, y no por una cuestión de, de que asumieron ellos transformarlo, sino que fueron forzados, ¿verdad? Por todo el proceso de construcción, digamos, de los proyectos socialistas en medio del siglo XX, ¿verdad? Entonces, esa reflexión Sí, me parece fascinante. y al mismo tiempo, eso es una nostalgia del post-socialismo, porque en realidad no sabemos si era así. Pero como imaginamos el Uh -huh. socialismo como una cosa tan horrible, represiva, que ojalá nunca más nos ocurra, seguro antes de eso éramos súper felices y no había problemas Sí. sociales y todo estaba bien. O sea, es complejísimo, es fascinante totalmente, sí. No, más bien, con ansia vamos a esperar ese libro, porque sí es necesario, exactamente, digamos, como tener esa producción escrita que nos permita entonces incluso intercambiar con estudiantes a partir de la lectura que se haga de esos fenómenos. Entonces, en ese sentido, te agradecemos mucho la participación. La verdad, nos diste muchísima información en qué pensar sobre este fenómeno mucho más complejo de lo que precisamente nos ofrece los medios de comunicación, que sí, digamos, se enfatiza
no pensaría uno que no sea razonable de enfatizar la cuestión de la represión que vive los yugures en este sentido, pero que necesitamos más información en realidad, mucho más precisión para entender la complejidad cultural de este proceso. Entonces, en ese sentido, le agradecemos muchísimo a la doctora Soledad Jiménez el haber participado en esta conferencia transmitida por Facebook Live y el canal de YouTube de Estudios Generales, la cual va a quedar almacenada en el canal y entonces los profesores pues, podrán utilizarla en otros momentos si así lo requieren para efectos de sus cursos. Así que les agradecemos a todos la participación, las preguntas que nos hizo la profesora Flor Solano. Y bueno, esperamos que poder coincidir en otro momento para discutir precisamente este tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues yo ya dejé mi correo desde el principio en la presentación, con mucho gusto escribo, les contesto si tienen más dudas así más concretas que quieran hacerme. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a Soledad y muchas gracias a todos los que nos escucharon.